Y en breves minutos, la hija del presidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol, Verónica, sacará el papel con el nombre del equipo finalista. Era octubre de 1975 y todo el Perú estaba reunido frente a la radio esperando el resultado del sorteo que definiría el pase a la gran final de la Copa América 1975. Y estaba entre dos semifinalistas, Perú o Brasil. Ambas selecciones habían ganado un partido, pero el reglamento de ese entonces no contemplaba la diferencia de goles, por lo que tenía que pasar por un sorteo para definir al finalista. La familia de Héctor Chumpitaz estaba reunida en pleno, escuchando ansiosa la radio, junto al gran capitán de América. La suerte la tenía en sus manos Verónica Salinas, hija del gran Teófilo Salinas, dirigente peruano de la Confederación Sudamericana de Fútbol. Y entonces... Perú a la final de la Copa. Finalmente, Perú jugaría la fase final. Fueron 3 partidos que finalmente nos consagraron frente a la selección de Colombia. Soy Gonzalo Torres y la Copa América 1975 sucedió en el Perú hace exactamente 50 años. Osvaldo, para mí es realmente un honor, en realidad, estar conversando contigo sobre un evento que ya tiene unos años, ¿no? La Copa América de 1975. Tú fuiste uno de los protagonistas, en verdad, de esa Copa América, ¿no es cierto? ¿Jugaste todos los partidos? Jugué todos los partidos. Ganar una Copa, indudablemente, es importante para cualquier país. Y en ese sentido, por ejemplo, Perú intervino por primera vez en un mundial, pero por invitación, que fue el Mundial del 30 de Uruguay. Claro que sí. ¿No? Y después, el 69 fue una clasificación por méritos propios. Y fue la única Copa Mundial que Argentina no ha asistido. Y esa fue por culpa de nosotros, los que estuvimos en esa selección. Y Perú fue campeón de la Copa América el 75. Entonces, esa es la realidad de todo este asunto. La Copa América es el torneo de selecciones más antiguo del mundo. Fundado en 1916 como el Campeonato Sudamericano de Selecciones, el torneo ayudó a dejar en claro desde el inicio que esta región del planeta sería protagonista en la historia del fútbol. En la medida que en la década del 20 estos torneos se fueron haciendo más recurrentes, prácticamente se jugó uno por año en esa época, sumado a las actuaciones de la selección uruguaya en los Juegos Olímpicos de esa década, la Copa América va a ser el escenario donde todos estos equipos, todas esas selecciones van a querer mostrar sus avances. Esto también coincide con otro fenómeno, la masificación del fútbol y el papel que tienen los medios de comunicación, primero la prensa y ya en la década del 30 la radio, para difundir los resultados, los partidos e incluso llevarlos literalmente en directo, ¿no? Con las transmisiones que se hacían a través de la prensa, con estas lecturas de cables que llegaban minuto a minuto o cada 2 minutos de los partidos, o ya directamente la transmisión radial, que era una transmisión, digamos, en directo, una novedad de la época. Perú debutó en 1927 y después de varias aventuras coperas con resultados adversos, pudimos salir campeones en 1939. Ese torneo, que tuvo como goleador al gran Lolo Fernández, fue organizado en Lima. En total, el país ha sido sede de la Copa América en 6 ocasiones: 1927, 1935, 1939,
1953, 1957 y 2004. El triunfo de 1939 es la confirmación del poderío de Perú a este lado del Pacífico, porque en primer lugar era el primer equipo del Pacífico en ganar una Copa América. Todas las otras Copas Américas jugadas hasta ese momento fueron ganadas por equipos del Atlántico. Pasaron 36 años para que Perú pudiera volver a gritar campeón. Parte de esta sequía se puede explicar porque nuestra selección no participó de las copas de 1945, 1946, 1959 y 1967, pero también por la tardía profesionalización y descentralización de la Primera División, que se dieron recién en 1951 y 1966 respectivamente, varios años después que algunos rivales directos. ¿Y no crees que, por ejemplo, la descentralización en esa época, que trajo equipos de 44 equipos de provincias. Y eso también no ayudó? No de provincias todos, ¿no? Pero no eran 10 de los que siempre estaban, ¿no? Y sumaron todos la Copa Perú primero y luego crear el ascenso. Y entonces, ¿qué es lo que pasaba? Que había muchos equipos que clasificaban, pero creían que con eso ya habían tocado el cielo, y no era así. Eso cuesta, porque en la época de nosotros, quienes mantenían los clubes eran los mecenas, eran los dirigentes que metían la mano al bolsillo y sacaban plata para pagar. Y ellos buscaban la forma de poder reunir más. Hoy en día ya no es así. Entre 1940 y 1960 nació una nueva generación de futbolistas que pudieron jugar profesionalmente. Muchos de ellos se criaron en ambientes propicios para la práctica del deporte. Esto sería clave para su participación futura. Entre los años 40 y 50 en nuestro país hubo una relativa políticas públicas u obras públicas de servicio a la población. Por ejemplo, se abrieron los ministerios de salud, el Ministerio de Educación, estaba ya el Ministerio de Fomento y la Corporación de Vivienda. Eso hizo que se mejoraran los servicios de salud, que se ampliara la cobertura en educación, que se hiciera vivienda pública y que se construyeran, sobre todo, espacios deportivos. La gloriosa generación de los 70 se destacó por la gran cantidad de jugadores con roce internacional, gracias a sus destacadas participaciones en ligas extranjeras, incluidas algunas europeas, y en la Copa Libertadores, donde Universitario de Deportes llegó a 2 semifinales, en 1967 y 1971, y a una final en el 72. El fútbol sigue siendo un espectáculo, además, transmitido por los medios de comunicación, prensa escrita, radio y televisión, pero además empieza a convertirse en un negocio. Todavía incipiente en el caso del fútbol peruano, pero ya un negocio, ¿no? Quizás el mayor síntoma en 1975 de este negocio serían 2 cosas. Primero, la partida de muchos jugadores, en realidad desde el año 73 con la partida de Cubillas a Portugal y de Sotila a España, al Barcelona, en donde pues las diferencias económicas que tenía el campeonato local con lo que podía pagar los torneos internacionales queda muy marcado, ¿no? El año 75, por ejemplo, es bien claro el desmembramiento, por decirlo de alguna manera, del equipo Universitario de Deportes, cuando la mayoría de esos jugadores que habían logrado alcanzar la final de la Copa Libertadores de 1972 partieron a jugar a diversos lugares, principalmente en México. Muñante, Chumpitaz, Cachito Ramírez, Oblitas, de la partida de Techera, etcétera, etcétera, hacen que estos jugadores partan y dejan como un vacío dentro del torneo local. Entonces sí hay un tema ahí importante de dinero. La mayoría de los jugadores que intervienen para Perú en esa Copa América son jugadores que habían brillado en el Universitario de Deportes, ¿no? En la final de la Copa Libertadores del 72 y en la posibilidad de volver a llegar a una final en 1975. A ellos hay que sumar algunos jugadores de Alianza Lima, Teófilo Cubillas, que está en casi toda la Copa América,
José Velázquez de Alianza, que está en un partido, César Cueto también de Alianza, que está en otro. Y cómo no, creo que todo el mundo recuerda la figura de Hugo El Cholo Sotil, que de Deportivo Municipal va a llegar al Barcelona de España. A ello habría que sumar un gran defensa que actuaba en el Boca Juniors de Argentina, Julio Meléndez, que lo hace muy bien en esa Copa América también. Muchos jugadores del equipo de 1975 tenían experiencia jugando juntos. Habían participado en las eliminatorias para el Mundial de México 70, donde Perú clasificó a este certamen por primera vez después de 4 décadas, con los recordados goles de Cachito Ramírez en el empate contra Argentina en la Bombonera. Finalmente, esa selección alcanzó los cuartos de final, teniendo a Teófilo Cubillas como goleador con 5 tantos. Previa a esta Copa América ya había jugado el Mundial del 70, donde la preparación para ese Mundial fue muy fuerte porque estábamos concentrados mucho tiempo. Nos alejamos de la familia y eso nos dio mucha fuerza también porque al estar separada de la familia nosotros queríamos hacer las cosas bien y eso nos salió a base de trabajo, a base de sacrificio y mucha concentración. Es por eso de que ya llegamos más preparados para esta Copa América. Como preparación para esta Copa, se realizó previamente un partido amistoso. Pese a ser un equipo consolidado, nos fue fatal y perdimos 6-0 contra Ecuador en Quito. Esto puso en tela de juicio la competencia de Marcos Calderón como entrenador para el torneo continental, donde se enfrentaría a potencias como Brasil, Argentina o Uruguay. Sin embargo, estas selecciones llegaban disminuidas a la competencia. Los principales candidatos naturales a ganar un torneo como eso serían los países del Atlántico, pero ni Brasil ni Argentina enviaron a su mejor selección, enviaron selecciones regionales, una de Belo Horizonte, Brasil, y la otra de Rosario, con un par de injertos de Buenos Aires, que es lo que presenta Argentina para esa Copa América. Uruguay en etapa de renovación, entonces permite que Perú, fortalecido por esto, por la idea de tener la oportunidad de llegar lejos en la Copa América. En este nuevo formato, donde por primera vez participaron los 10 miembros de la Conmebol y que no tenía sede fija, Perú integró el Grupo B con las selecciones de Chile y Bolivia. La bicolor disputó su primer partido el 17 de julio de 1975, cuando enfrentamos a Chile, y empezamos perdiendo en el primer tiempo. Sin embargo, Percy, el Trucha Rojas, que ya militaba en Independiente de Avellaneda, puso la igualdad. Hemos regresado bastante contentos con el resultado obtenido, puesto que un empate es como un triunfo en Chile. Ahora, capitalizando los 4 puntos en disputa aquí en casa, ya nos daría lugar para estar automáticamente clasificados. 10 días después, el 27, derrotamos a Bolivia en Oruro 1-0, con gol de Osvaldo Cachito Ramírez. Nosotros hicimos La Paz Cochabamba. ¿Por qué? Porque habían mandado, el gobierno había mandado unos Fokker, ¿no? De que llevaba maquinaria. Ya. Y entonces fuimos a los costados sentados, agarrados de arriba. Sí, sí. ¿Ya? Arequipa, de ahí hasta Cochabamba. ¿Ya? Después, el día del partido, teníamos que ir en una avioneta, cambiados con todo el uniforme puesto, ¿no? Y listo para ir a la cancha y jugar y regresarnos. Y llegamos y le ganamos a Bolivia y después tomamos el avión de regreso, nos fuimos a Cochabamba y en Cochabamba, en la noche, estábamos comiendo y de repente viene Marco y dijo, muchachos, acabo de ver al final que hay una discoteca, ¿no? Pero no está abierta. Le he mandado decir, por favor, que la abran y he mandado comprar unas 4 botellas de champán, porque mañana es 28 de julio, pues es el día nuestro. Así que vamos a brindar a las 12 de la noche y ahí nos vamos a acostar. Perfecto, no hay problema. Tras estos primeros encuentros, la selección tomó viada.
enfrentó nuevamente en los partidos de vuelta a Bolivia y a Chile, derrotándolos contundentemente por 3-1 en ambos encuentros disputados el 7 y el 20 de agosto respectivamente, en el estadio de Matute. En estas llaves, Juan Carlos Oblitas convirtió un golazo de antología. 20 de agosto de 1975. Perú marca uno de los más bonitos goles en su historia futbolística continental. El lugar era el estadio de Matute. Perú jugaba contra Chile. Corría el minuto 32. El objetivo era el arco norte. Comienza por la derecha, Percy el Trucha Rojas y driblea a un defensor chileno. Y tras un certero centro, la pelota llega hasta Juan Carlos Oblitas, que estaba ya en el área, la domina y la acomoda con el muslo, da una media vuelta y... Usted lo cantó, ¿sí? ¡Golazo! Extraordinario este maravilloso gol de Juan Carlos Oblitas. Ese gol es una joya. Observen ustedes cómo se ha concretado. La gente nos apoyaba mucho, iban inclusive hasta los entrenamientos. En esa época a veces podían ir gente a ver entrenar. Bueno, es diferente ahora. Entonces, eso nos daba fuerza. Y más que nada que teníamos el apoyo de nuestra casa. Nuestra familia siempre nos apoyaban y nosotros, ellos, la familia nos visitaban al mes 2 veces. Era intercalada, una semana salíamos y la otra no. Entonces, esa fuerza que nos daban, eso era importante para nosotros, ¿no? Porque, y aparte que ahí en la concentración nos llevábamos muy bien, ahí no había pues que es de un equipo, es del otro, ahí todos éramos Perú. Estos triunfos centraron toda la atención de la afición peruana. La selección estaba arrollando a sus rivales. Lo que no muchos sabían es que en paralelo a esto, durante esos años, los del gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas, existía una discusión política sobre el deporte que pudo haber cambiado la historia del balompié peruano. Querían en esos momentos que desapareciera el fútbol profesional. No sabemos las razones, pero cuando fuimos nominados para defender a Perú en la Copa América, el dirigente era don Augusto del Moral, una excelente persona, excelente dirigente, que nos reunió, recuerdo bien, en el campo de la U para hablar con nosotros, decirnos lo que estaba sucediendo, que querían desaparecer el fútbol profesional y que dependía de nosotros el que siguiera vigente. Es más, dijo que si había alguien de nosotros que no estaba de acuerdo con lo que él estaba proponiendo, fuera sincero y se retirara. No sucedió eso porque todos nosotros queríamos que siguiera vigente el fútbol profesional, así que empezamos a creer en nosotros, a sacrificar quizás algunos momentos con la familia, pero todo por bien del equipo. Es decir, se intentó volver amateur el fútbol y otros deportes, siguiendo el modelo de algunos países como la Unión Soviética o Cuba, que habían tenido mucho éxito en las Olimpiadas con esta fórmula. Quisieron volver al fútbol en un deporte amateur. ¿Cómo fue exactamente? ¿Cómo tú te habías enterado de eso antes o cómo te enteraste y cuál fue tu reacción? No, yo me entero cuando me llaman la señora Esther y don Ricardo para conversar conmigo. Le digo, yo estoy acá en la concentración, vengan cuando quieran. ¿Y eso es antes de la Copa América? ¿Antes de la Copa América? No, ya estábamos en la Copa América. Ya estaban durante la Copa América, correcto. Durante la Copa América. Y estábamos por jugar con Colombia, ¿no? Y me dice don Ricardo y la señora Esther me dicen que lamentablemente
quieren amateurizar el deporte en el Perú. ¿Y qué tenía que ver la familia Ventín, que bueno, es asociada con el Sporting Cristal, pero qué tenía que ver con ellos? ¿También estaban metidos en esto de ir en contra del fútbol amateur? ¿Por qué ellos están liderando esto? No, lo que pasa es que ellos compraron un club. Claro. Y invirtieron por el club sin ningún problema y también por el deporte peruano. Entonces, lo lógico era que si tú inviertes en una casa y mañana viene alguien y te dice te la voy a tirar abajo, claro, tienes que pelearla, claro, ¿no? ¿Qué es lo que estaba pasando? En realidad se habían copiado de un sistema cubano, ¿no? En donde se llamaba Inder, y acá le pusieron INRED, ¿no? O sea, las mismas letras, sino que cambiaron la R y la D del lugar, nada más. Eso conllevó a que un poco que estábamos peleando con mucha gente que realmente se iba a quedar en la calle, ¿no? Y lo que hacíamos, en este caso yo todavía como presidente de la agremiación, correcto, manifestarles a los jugadores que nos quieren votar de algo que se ha convertido en una felicidad para nosotros, pero también en un trabajo. Y están contra nuestra familia. Entonces vamos a luchar hasta donde podamos para entregarnos como debe ser. Para fines de agosto de 1975, el general Francisco Morales Bermúdez había tomado el poder, dando fin al periodo velasquista del gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas. Mientras esto sucedía, Perú arrasó en el Grupo B y se quedó con el primer lugar con 7 puntos, superando a Chile y Bolivia. Con esto, Perú pasó a la semifinal con la siempre difícil Brasil. No se trataba del equipo de lujo del Scratch. De hecho, participaba sin sus principales figuras. No obstante, igual tuvimos que ir a Brasil y en un gran partido los derrotamos 3-1 con 2 goles de Casareto y 1 de Cubillas. Ese histórico 30 de septiembre en el Estadio Mineirao de Belo Horizonte, la selección formó con Otorino Sartor en el arco, Eleazar Soria, Julio Meléndez y el capitán Héctor Chumpitaz en la zaga. Rubén Panadero Díaz, el flaco Alfredo Quesada, Santiago Ojeda, Teófilo Cubillas en el medio campo y Cachito Ramírez, Enrique Casareto y Juan Carlos Oblitas en el ataque. Nosotros le ganamos el partido jugando bien. No es que solamente se jugó así, ¿cómo se llama? A la fuerza, nada más. Jugando fútbol le ganamos. Que ellos mismos los sorprendimos porque cuando se dieron cuenta pues, de voltear el partido, ellos se encontraron contra un equipo pues, que también estaba bien preparado como ellos, ¿no? Entonces, yo creo que fue uno de los triunfos más importantes para la selección peruana y para nosotros que estuvimos ahí, ¿no? Y también, eso también se agradece al público. Lamentablemente, en el partido de vuelta la Canariña se plantó mejor en Lima y derrotó a la selección 2-0. A ver, el primer partido que empezamos jugando fue en Chile. Yo empecé con José Velázquez, los dos hicimos el medio campo y en el entretiempo lo cambiaron a José y entró, si mal no recuerdo, Raúl Párraga. Vino el segundo partido y el partido lo inició el que habla con Raúl Párraga, que le ganamos a Chile acá en Lima, en el Estadio de la Alianza, le ganamos 3-1. Y luego vino Bolivia, a Bolivia le ganamos siempre con Raúl Párraga y el que habla. Y así fuimos quedando como titulares los dos. Era un 4-2-4 con la ayuda siempre de un delantero que era Percy Rojas o Teófilo Cubillas que venía a ayudarnos. Y es así que llegamos hasta un partido nuevamente con Chile, donde lo expulsan a Raúl Párraga y en realidad el entrenador Marcos Calderón no tenía a quién ubicar en esa posición.
Algunos cambios en el medio campo peruano pudieron influir en el resultado. Sin embargo, esto continúa siendo parte de un debate futbolero. La leyenda del Sporting Cristal y titular indiscutible en la volante, Alfredo el Flaco Quesada, nos cuenta cómo se movió el medio campo para enfrentar a Brasil en Lima. Al no encontrar un jugador adecuado para que supliera a Raúl Parra, bueno, Marcos decidió hacerlo jugar a Percy Rojas como volante y a Cachito Ramírez como tercer volante. En realidad no resultó. Ese fue el partido que Brasil nos ganó acá 2-0 y que tuvimos que ir al sorteo. En esa edición de la Copa no hubo diferencia de goles ni goles de visita, por lo que el empate en la serie debió definirse en un sorteo que fue seguido a través de la radio por millones de peruanos. Salimos con tristeza primero del estadio, porque decíamos, esto ya es cuestión de suerte, porque no era pues que uno iba a disputar otro partido, esto ya era un sorteo. Entonces yo me vine, como hicieron casi todos los jugadores, fueron cada uno a su casa a escuchar por la radio donde en el Estadio Nacional hicieron el sorteo. Tras unos minutos de suspenso, la suerte sonrió a nuestro país. Sacan uno, después sacan otro. Y al final creo que sacaron la que tocaba pues el equipo que tenía que clasificar, ir a jugar la final allá en Venezuela. Perú. Perú a la final de la Copa. Y empecé pues bueno, se me vino las lágrimas porque es por la alegría pues de haber clasificado y tener que ir a jugar la final allá en Venezuela, ¿no? Ahora, Perú debía enfrentar en una nueva serie a Colombia, que había derrotado a Uruguay en la otra semifinal. Los uruguayos clasificaron directamente a esta instancia por ser campeones de la edición anterior del torneo continental. La primera final se jugó en Bogotá el 16 de octubre y terminó 1-0 a favor de los locales. Bueno, particularmente pienso yo que no merecimos perder. No tampoco ganar, pero el empate era lo más lógico. El resultado es un accidente del fútbol, ya que aparte jugamos con todos los patrones en contra, ¿no? Ya sea jugar de visitante, en altura, y llovió, ¿no? Creo que el gol fue una mala pasada del terreno. Venían de haber perdido en Colombia 1-0. ¿Cómo estaban los ánimos? Lo que pasa es que en Colombia fue circunstancial, porque a cualquier arquero le puede pasar en cualquier lugar donde lleva y la pelota no sabe lo que va a pasar, porque a veces hay pelotas que caen en la cancha y está enlodada, se queda. Y de repente pica y se va. Y eso es lo que le pasó a Sartor. Porque Sartor salió para agarrarla y creyó que la pelota se iba a quedar ahí y la pelota se rebaló y se fue y se metió. Entonces, por eso te digo que hay cosas que a veces uno cree que va a pasar una cosa y pasan otra. Tras la derrota, tocaba el partido de vuelta en Lima. El objetivo era ganar y forzar un tercer encuentro definitivo. Ahí vino nuevamente otro problema porque ya Raúl Parra no podía jugar, no había sido llamado o algo así, y estábamos buscando otro volante. Y a quien llamaron fue a Ojeda, Santiago Ojeda, que jugaba en Alianza, que jugó en el Grau de Piura, que también encajó mucho con mi juego, que yo era en realidad el que estaba jugando más tiempo, más partidos con la selección. Y logramos hacer una buena pareja, sí, y justo terminamos
jugando los dos últimos partidos contra Colombia acá en Lima y contra Colombia en Venezuela. La final de vuelta se jugó en el Estadio Nacional. Sin embargo, gran parte de la Copa, Perú la jugó como local en el Estadio de Matute, debido a que cierto sector del gobierno militar consideraba los partidos de la Federación Peruana de Fútbol como espectáculos privados y no nacionales. Velasco entiende que el fútbol es una actividad profesional, es una actividad de entidades privadas, ¿sí? Y la selección es una representación, no nacional, sino es una representación de estas organizaciones privadas, que son los clubes. Y por lo tanto, si tú quieres jugar un evento, hazlo en tu estadio. No te tengo por qué prestar el estadio del Estado. Y claro, los únicos estadios posibles y los únicos clubes que tenían estadio eran la U, con el Lolo Fernández, que era un pequeño estadio de madera, y el estadio de Alianza Lima, que acaba de inaugurarse el año anterior, en 1974. Y es así que se decide jugar los partidos, los iniciales, toda la primera fase, en el estadio de Alianza Lima, justamente porque la selección es una selección de clubes privados y por ello incluso no la maneja la Federación Peruana de Fútbol para la Copa América del 75, sino la maneja la Asociación Deportiva de Fútbol Profesional, que era este ente que manejaba el torneo de clubes privados. El 22 de octubre de 1975, tras un reñido partido y con goles de Osvaldo Cachito Ramírez y Juan Carlos Oblitas, la blanquirroja se impuso 2-0, forzando un tercer y definitivo partido de desempate en cancha neutral. El lugar elegido fue Caracas. Estamos en el lado sur, donde fueron los goles, en realidad. Y descríbeme ese gol, ¿quién te la pasó? ¿Cómo fue? Le dan la pelota a Oblitas, por el lado izquierdo, ¿no? Y él mete el centro y yo estaba entrando al área, ¿no? Y de repente veo que sale Sape y yo me adelanto. Y cuando me elevo, él dice, ¡mía! Miau, dice el gato cuando le pisan la cola y yo cabeceo y le hago el gol. Y él todavía, Sape se mataba de la risa. Por la ocurrencia, ¿no? Escúchame, ¿y cómo fue la celebración del gol? Felices de la vida todos. En el primero fue el gol de Oblitas. Claro. Y entonces también nosotros nos felicitamos porque además estábamos ansiosos de que clasificara a jugar la final. El equipo era muy fuerte y unido. Sin embargo, faltaba un integrante de esa generación de oro que estaba brillando en el exterior. Hugo Sotil, el delantero del Fútbol Club Barcelona, no pudo jugar ninguno de los partidos de la fase previa de la Copa debido a que su club se encontraba disputando la Liga Española. Sin embargo, el Cholo llegó de improviso a la concentración de la selección en Caracas para alinear en la final. Un partido que quedaría marcado en su historia y la de todos los peruanos. Miren, muchachos, cuando el balón vaya por la banda, hay que ir a cazarlo, hay que pelearla a todos. Vaya de frente al arco. Profe, ya llegué. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Llegó Sotil, llegó nuestro compañero. Sotil, vaya rápido a cambiarse. Chicos, con Sotil vamos a campeonar. ¡Sí! Según lo ha narrado el propio Hugo Sotil, él llega directamente a Caracas sin saber siquiera dónde entrenaba el seleccionado peruano. Viajó directamente desde España para jugar el partido final. Marcos y los seleccionados se sorprendieron inmediatamente, no tenían la menor idea de que Hugo Sotil iba a llegar. Y Marcos Calderón no le pidió explicaciones, no le dijo que descansara, solamente le pidió que se pusiera al día en los entrenamientos. Y eso fue realmente mágico, porque el día de la final, el Cholo Sotil marcó el único tanto que nos daría la victoria y el campeonato. ¡Grande, Cholo! Sotil había brillado en el Club Centro Deportivo Municipal de 1968 a 1973. Y tras esto, fue vendido al gigante español Fútbol Club Barcelona, donde compartía vestuario con cracks como Juan Manuel Asensi y Johan Cruyff. Su pase al club culé había sido uno de los traspasos más importantes del fútbol peruano.
Ese octubre de 1975, el Cholo llegó sorpresivamente a los entrenamientos en Venezuela. En algunas entrevistas, Sotil confirmó que sin avisar a los directivos dejó los entrenamientos del Barça para viajar a Madrid y luego a Caracas para estar en la final. Él llegó, inclusive llegó con regalos para cada uno. Llegó como con 25 relojes, le entregó a cada uno, que hasta ahora yo lo tengo de recuerdo, y todavía sigue funcionando, porque ya algunas veces que me encontraba con él le preguntaba si él tenía algún reloj de esos que él había traído, y él dije que no tenía ninguno, porque cada vez que él venía, bueno, los amigos se le acercaban y él de buena gente, bueno, le repartía a cada uno de sus amigos, ¿no? Y bueno, era una persona muy tranquila y era pues, se hacía querer mucho porque era una persona que respetaba también a todos los compañeros. Lateral para el equipo peruano frente a preferenciales. Balón hacia el derecho, Percy. Otra vez para Soria. Se aprecia la sal para levantar el centro. Era la pelota sobre el área. Atento Juan Carlos. Rechazo de Segovia. La pelota está cerquita. Trata de tomarlo. Lo que sí es cierto fue que tras un remate de larga distancia de Cubillas en el minuto 25, Sotil tomó el rebote y disparó. Gol peruano y Copa América para la bicolor. Ese día, 28 de octubre de 1975, el mismo día de la última procesión del Señor de los Milagros, Perú alineó con Otorino Sartor en el arco. Atrás defendieron el Panadero Díaz, Julio Meléndez, Eleazar Soria y Héctor Chumpitaz. Santiago Ojeda, Alfredo Quesada y Teófilo Cubillas armaron el equipo desde el medio, y el Trucha Rojas, Juan Carlos Oblitas y Hugo Sotil comandaron el ataque. A los 51 minutos de juego, Cachito Ramírez sustituyó a Percy Rojas. El Cholo Sotil compró su pasaje, se vino, jugó, hizo un gol y se fue. Porque él llegó un día antes nada más del partido y después del partido, aparte que él hizo el gol. Él, de la noche, después de que terminaron de jugar, fuimos al hotel, se despidió. Porque él tenía que salir temprano y se fue a celebrar. No me acuerdo con quién se fue a celebrar y de ahí nomás se fue. Y después él nos contaba de que él regresó con miedo. Regresó con miedo porque pensaban que le iban a multar, le iban a suspender. Dice que lo citan a la oficina. El presidente, no sé quién lo citó. Dice que él iba con nervios e inclusive cuando entró hasta con cabeza agacha. Y pensó de que le iban a castigar. Entonces, el que comenzó a hablar va y le da la mano. Te felicito por el triunfo y por el gol que has hecho. Y ahí comenzó a respirar bien. Los goles de Casareto, Cubillas, Oblitas y el Cholo Sotil en la Copa no hubieran podido hacerse realidad sin los planteamientos tácticos y la preparación llevada a cabo por el gran Marcos Calderón, entrenador de la selección. Hay otro factor que es muy importante. Esa selección caminó de la mano de Marcos Calderón. Todos sabemos que Marcos Calderón ha sido el entrenador nacional más exitoso. Marcos Calderón no era un gran estratega, pero sí tenía olfato para el jugador peruano. Sabía escoger quiénes estaban en su mejor momento. Y tenía carácter, ¿no? No se le subían a la cabeza. Ese era Marcos Calderón, básicamente. Era un entrenador que conocía muy bien la mentalidad y la psicología del futbolista peruano porque fue entrenador desde principios de los años 60, desde muy joven, ¿no? Era un entrenador recorrido. Calderón tuvo una trayectoria brillante antes y después de la Copa América.
El estratega llegó a ser campeón con Alianza en el año 1975, con Sport Boys 2 veces, en 1958 y 1984, con Cristal 3 veces, en 1972, 1979 y 1980, y con la U en 4 ocasiones, en 1964, 1966, 1967 y 1985. Con este último título, Calderón llegó a la increíble cifra récord de 10 títulos en el fútbol peruano. Como jugador, fue campeón de su querido Sport Boys en 1951. Además, fue campeón en la Copa América del 75 y clasificó al Mundial de Argentina 78. El oso, como le decían, falleció en 1987, en la tragedia del Fokker, cuando dirigía a Alianza Lima. Yo creo que somos injustos a veces con Marcos Calderón al pretender decir que solamente era un motivador, ¿no? Hay conocimientos, no diré sociológicos ni antropológicos, académicos, porque probablemente Marcos nunca estudió eso en la universidad, pero sí conocimientos empíricos que él va obteniendo a partir de sus propias vivencias. A Calderón no le tembló la mano para sentar a grandes jugadores que él consideraba que no estaban tal vez en su mejor momento. Sin embargo, su principal virtud fue lograr que todo el plantel se comprometa en un solo objetivo, dejando de lado posibles diferencias. También había momentos que habían alegrías, salíamos mucho a los cines, porque esa era la única forma de divertirse. Íbamos al cine, regresaba a acostarse y levantarse temprano nuevamente a trabajar. Porque, bueno, nosotros nos llevamos bien. Casualmente por eso hemos tenido ese resultado, ¿no? Porque nosotros, todos eran que nos conocíamos mucho tiempo, inclusive habíamos jugado pues, hasta en segunda profesional. Dentro de la cancha nos teníamos que entregar tanto por los colores patrios y también para defender al compañero, ¿no? O sea, la amistad siempre fue buena, ¿no? Que yo recuerde, y he estado casi 8 años en la selección y no recuerdo haber tenido ninguna discrepancia o algún cambio de palabras con ninguno de ellos. Considero a todos amigos. Tras la vuelta olímpica, los jugadores siguieron las celebraciones en el camerino y en el hotel. La prensa en Lima informó ampliamente del gran triunfo peruano para algarabía de millones de seguidores. Nombres como el Cholo Sotil, Panadero Díaz, el Trucha Rojas, el Flaco Quesada, Teófilo Cubillas, Héctor Chumpitaz o Juan Carlos Oblitas, entre muchos otros, quedaron inmortalizados gracias a este gran triunfo en el torneo internacional. Muchos de ellos fueron la base para el proceso de eliminatoria siguiente en 1977, que posteriormente nos clasificó a Argentina 78. Pero esa es otra historia. Cuando nos reunió don Augusto del Moral, que querían desaparecer el fútbol profesional, que sea solo amateur, y nos encomendó él que todos los que quedábamos en el seleccionado teníamos la responsabilidad de que se mantenga el fútbol profesional, por supuesto. Y nosotros nos creíamos seguros de que íbamos a campeonar, pero sí teníamos fe en que podíamos salir adelante. Habían muy buenos jugadores. Poco a poco fuimos agarrando moral. Cuando pasamos a Chile, pasamos a Bolivia, vino Brasil, le ganamos a Brasil allá, lo perdimos acá, pero ya estábamos dando pasos agigantados, ¿no? Entonces pienso que es la fortaleza, el ánimo y el creer en nosotros lo que nos llevó a salir campeones de América. Esta disciplina aprendida por este plantel que les enseñó que para ganar en el fútbol lo único que queda es someterte a las indicaciones del entrenador, someterte a estas privaciones que tiene todo jugador de fútbol profesional, porque lo único que quiere siempre
Y lo único que debe querer siempre un jugador de fútbol profesional es campeonar, nada más. Los campeones fueron recibidos como héroes en el Perú, tras su histórica hazaña copera. La delegación fue homenajeada en el hipódromo, en el Estadio Nacional, en las calles y hasta en Palacio de Gobierno, donde el recién asumido presidente Morales Bermúdez felicitó a los futbolistas. Estas imágenes han quedado en la memoria como uno de los momentos más gloriosos del fútbol peruano. ¿Algún recuerdo importante que se llevaría de este, más allá del gol, porque me imagino que el gol fue un momento cumbre? ¿Qué recuerdo se llevaría de ese proceso? No sé si todos lo vieron de la misma forma, pero para mí sí fue grato y muy grato todo este proceso por la forma como se dio y por todo lo que aportamos compañeros que ya estábamos jugando en el extranjero y que vinimos a aportar para que los que estaban aquí no pierdan lo que ellos más hacían. Gracias, Osvaldo, por tus recuerdos y gracias también. El Perú creo que te agradece también por ese gesto. Muchas gracias. Ok, muchas gracias. También. Perú es campeón de América. Después de 36 años, volvemos a ser campeones. ¡Arriba, Perú! ¡Arriba, Perú! ¡Somos campeones de América! Llegamos al final emocionados, casi con la garganta rota, por seguir esta gesta de la Copa América de 1975. Habría que recordar también que hay ciertas enseñanzas que nos deja esta historia, como por ejemplo la unidad, el liderazgo, un buen trabajo en equipo y por supuesto la habilidad de los jugadores. Y también quizás un poquito de suerte como nos ha sucedido en otras oportunidades. Pero también es importante resaltar que esta generación de jugadores fue importantísima para nuestro fútbol por muchos años. Ahí tenemos a Cubilla, Sotil, Rojas, Quesada, Chumpitaz, Oblitas y sus demás compañeros no solo fueron líderes continentales, también triunfaron en campeonatos como la Libertadores, también en las eliminatorias que nos llevaron al Mundial de Argentina 1978 y muchos de ellos continuaron hasta bien entrados los años 80. Así que hay que recordar también que esta historia nos pertenece y que también nos puede llevar a que en un futuro podamos gritar nuevamente ¡Perú campeón! Así que ojalá que sea así. Arriba Perú y nos vemos en otro programa.